El pan que nunca saciaba. Proverbios 4:17. Acércate más, mi pequeño Liorán. Deja que el calor de estas brasas te envuelva. Hoy el fuego arde con un azul extraño y penetrante, recordándome que no todo lo que brilla intensamente es luz verdadera, y que no todo lo que llena la mesa hasta los bordes es alimento real para el espíritu. Vamos a viajar con el pensamiento a la ciudad comercial de Bet-Sahar, cuyo nombre significa Casa del Comercio. Era un lugar vibrante, ruidoso y deslumbrante, donde el oro fluía por las calles como el agua de los torrentes en invierno, donde las sedas más finas cubrían hasta los muros de adobe y donde el aroma penetrante a especias lejanas ocultaba, a menudo, el olor rancio de la injusticia. Allí vivía Hiram, un joven que vestía túnicas bordadas con hilos de plata y comía diariamente en vajillas de metal precioso. Trabajaba en un negocio de préstamos, granos y mercancías que era la envidia de toda la ciudad. Pero tras las puertas talladas de su oficina, el aire estaba viciado por la codicia. Hiram no generaba riqueza, la arrebataba. No comerciaba con valor, sino con el engaño sutil, la letra pequeña y el abuso sistemático de los más débiles que no tenían a quién recurrir. Bet-Sahar suena a un lugar donde todos deberían estar saltando de alegría si tienen tanto oro y tantas cosas bonitas, guardián. Pero dices que Hiram vivía vacío por dentro, como una cáscara de nuez sin nada. ¿Cómo es posible que alguien que tiene la mesa llena de manjares deliciosos cada noche sienta que no ha comido absolutamente nada? ¿Acaso el hambre del corazón no se puede curar con pan blanco, uvas dulces y miel? Hay un hambre muy específica, pequeño Liorán, una sed del alma que se vuelve más aguda y dolorosa cuanto más intenta saciarla con lo que le pertenece a otro. Hiram era un maestro consumado en el arte de la trampa invisible. Engañaba a las viudas que buscaban un pequeño préstamo para salvar sus hogares, les quitaba sus tierras mediante contratos confusos que ellas no podían leer, y vendía trigo mezclado con paja a precio de oro puro. Cada moneda de cobre que caía en su pesado cofre de hierro era en realidad un pedazo de esperanza que alguien más perdía para siempre. Exteriormente, Hiram era el retrato mismo del éxito. Caminaba por las plazas con el pecho erguido y la gente se apartaba a su paso con una mezcla de respeto y temor reverencial. Pero por las noches, cuando el bullicio de Bet-Sahar se apagaba y él se sentaba solo en su inmenso comedor, sentía que las paredes frías de su mansión le devolvían, como un eco siniestro, los lamentos de aquellos a quienes había despojado. Tenía el mejor pan de la ciudad sobre su mesa, pero al morderlo le sabía a polvo seco y a ceniza de hoguera. Tenía el vino más dulce de las laderas del Carmelo, pero al beberlo sentía que le quemaba la garganta como si fuera hiel amarga. ¡Qué horror, guardián! Es como intentar comer una manzana que por fuera es roja y brillante como un rubí, pero que por dentro está toda podrida y llena de gusanos negros. ¿Hiram no se daba cuenta de que su comida estaba envenenada por su propia maldad? ¿Nadie se atrevía a decirle que ese camino de sombras lo estaba marchitando por dentro como a una planta sin agua? Sus socios se lo celebraban con risas estruendosas, pequeño. Para ellos, la honestidad era una debilidad de los pobres. Una noche calurosa, tras un robo particularmente exitoso, una maniobra legal pero despiadada que había dejado a 3 familias campesinas en la calle en pleno invierno, Hiram se reunió con sus socios en una bodega secreta iluminada por antorchas.
La mesa crujía bajo el peso de las carnes asadas, los panes calientes y las jarras de vino añejo. Todos reían, brindando por su propia astucia. Uno de ellos alzó su copa de plata y gritó: «Bebamos por nuestra inteligencia, que nos permite vivir como reyes sin sudar una sola gota de nuestra frente». Hiram levantó su copa mecánicamente, pero de repente el tiempo pareció detenerse en esa habitación. Miró el vino oscuro y vio en el reflejo rojizo el rostro cansado de un anciano al que esa misma mañana le había quitado su última vaca por una deuda mínima. Miró el pan blanco y vio en su textura el esfuerzo robado a los trabajadores que nunca recibieron su paga justa. En ese instante, la verdad le golpeó el pecho como un rayo caído del cielo. No estaba celebrando la vida, estaba consumiendo el dolor y la sangre de los demás. Eran exactamente como dice la antigua escritura: comen pan de maldad y beben vino de robos. Sintió una náusea tan profunda y violenta que tuvo que soltar la copa de golpe, manchando el mantel blanco con un rastro rojo que a sus ojos parecía sangre fresca. Se dio cuenta al fin. El vino ya no era vino delicioso, era el llanto amargo de la gente que sufría por su culpa. ¿Qué hizo entonces, guardián? ¿Salió corriendo de esa habitación llena de gente que se reía del dolor ajeno como si fuera un chiste? Salió de allí sin decir una sola palabra, dejando atrás su capa de seda fina y a sus socios confundidos que lo llamaban a gritos. Caminó bajo la lluvia fría de Betzahar, sintiendo que el agua del cielo lavaba por fuera lo que él mismo debía empezar a lavar desesperadamente por dentro. Esa noche fue simultáneamente el final de su falsa riqueza y el principio real de su vida. Al día siguiente, Hiram hizo lo que nadie en la Casa del Comercio esperaba. Hizo lo impensable. Devolvió hasta la última moneda que pudo rastrear, liquidó todos sus bienes mal habidos para compensar a las viudas y a los campesinos que había engañado y renunció públicamente a su posición de poder. Sus antiguos amigos se burlaron cruelmente de él, llamándolo loco, débil y estúpido. Pasó de vivir en una mansión de mármol a dormir en una pequeña y humilde habitación de adobe en las afueras pobres de la ciudad. Sus manos, que antes solo sabían contar monedas y firmar pergaminos injustos, empezaron a aprender con dolor y esfuerzo el oficio de la alfarería, moldeando el barro con el sudor de su frente bajo el sol abrasador. Al día siguiente, Hiram hizo lo que nadie en la Casa del Comercio esperaba. Hizo lo impensable. Devolvió hasta la última moneda que pudo rastrear. Liquidó todos sus bienes mal habidos para compensar a las viudas y a los campesinos que había engañado, y renunció públicamente a su posición de poder. Sus antiguos amigos se burlaron cruelmente de él, llamándolo loco, débil y estúpido. Pasó de vivir en una mansión de mármol a dormir en una pequeña y humilde habitación de adobe en las afueras pobres de la ciudad. Sus manos, que antes solo sabían contar monedas y firmar pergaminos injustos, empezaron a aprender con dolor y esfuerzo el oficio de la alfarería, moldeando el barro con el sudor de su frente bajo el sol abrasador. Lo dejó todo por la paz. Ahora era un hombre pobre, con las manos sucias de barro, pero ¿ya no sentía ese vacío negro en la panza, guardián? ¿A qué le sabía el pan de cada día, ahora que lo ganaba trabajando duro con el torno y el horno? Le sabía a gloria pura, Liorán. Un atardecer, tras una larguísima y agotadora jornada frente al torno, Hiram se sentó en el umbral de su modesta casita. Tenía frente a él un pedazo de pan rústico, moreno y duro, un poco de sal y un cuenco de agua fresca de la fuente.
No había vajillas de plata, ni túnicas de seda, ni socios ruidosos que brindaran por el mal. Pero cuando mordió ese pedazo de pan ganado con honestidad, sintió una dulzura y una satisfacción que nunca, en todos sus años de banquetes en Bet-Sahar, había experimentado. Era el sabor inconfundible de la paz. Su estómago ya no estaba revuelto por la culpa ácida. Su sueño ya no estaba poblado por los fantasmas de sus víctimas. Comprendió al fin que el pan de maldad solo inflama el ego, pero desnutre de forma mortal el alma, mientras que el fruto sencillo de la rectitud, por pequeño que sea a los ojos del mundo, nutre el corazón hasta que éste rebosa de una vida verdadera que el oro no puede comprar. Hiram ya no era el hombre más rico de la ciudad por fuera, pero se había convertido en el más pleno y feliz por dentro, porque ya no bebía de la fuente amarga y salada del robo, sino del manantial cristalino y eterno de la integridad. Yo también prefiero pan duro y agua clara con una sonrisa de verdad, que pasteles caros y dulces finos con un corazón lleno de sombras y tristeza. Gracias por enseñarme a mirar lo que hay realmente dentro de mi plato antes de comer, guardián. Así debe ser siempre tu brújula, mi pequeño Liorán. Nunca busques llenar los huecos de tu vida con lo que le quitas injustamente a otros, porque esas ganancias son como el agua de mar. Cuanto más bebes de ellas para calmar la sed, más sed te dan y terminan por secarte y matarte por dentro. Busca siempre el alimento que nace del amor, del servicio y del esfuerzo honrado, pues ese es el único banquete que Dios bendice con su presencia y que te hará crecer fuerte, sano y luminoso como el sol de la mañana. Duerme ahora con la certeza absoluta de que tu mesa está limpia y tu alma está clara, recordando siempre la advertencia del libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 17. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. El hombre que caminaba al amanecer. Proverbios 4:18. Acércate, mi pequeño Liorán. Deja que el calor de estas brasas te cuente lo que el viento no puede decir. Hoy las llamas no saltan con furia, sino que brillan con una luz constante, dorada y serena, como el sol que se prepara para despertar detrás de las montañas. Vamos a viajar con el pensamiento a los campos de Or Shalem, cuyo nombre significa luz completa. Era una tierra de colinas suaves, donde los olivos plateados y las espigas de trigo parecían susurrar oraciones al atardecer. Allí vivía Elías, un agricultor de manos nudosas y mirada mansa, cuya vida era tan predecible y sencilla como el cambio de las estaciones. Elías no era un guerrero de renombre, ni un mercader rico, ni un sabio que discutía en las puertas de la ciudad. Era simplemente un hombre justo que amaba la tierra y respetaba la verdad. Or Shalem, luz completa. ¡Qué nombre tan brillante, guardián! Pero si Elías era un agricultor sencillo, ¿por qué su historia es tan importante hoy? Tú siempre dices que las vidas calladas a veces guardan los tesoros más grandes. ¿Acaso Elías tenía un secreto escondido bajo la tierra de sus campos de trigo? Su secreto no estaba bajo la tierra, pequeño Liorán, sino en sus pies y en la hora en que decidía ponerlos en marcha. Cada día de su vida, mucho antes de que el primer pájaro soltara su canto y cuando la noche aún abrazaba las colinas con su manto de sombras, Elías se levantaba. Sin hacer ruido para no despertar a su familia, se calzaba sus sandalias viejas y salía a caminar por su senda. Era un camino estrecho que rodeaba sus sembradíos, una vereda que él mismo había mantenido limpia de piedras durante décadas.
Al principio de su caminata, todo era oscuridad. Elías no usaba lámparas, conocía cada raíz y cada terrón de tierra por el tacto. Caminaba en el silencio más absoluto, mientras el mundo dormía, y veía cómo, allá a lo lejos, una línea casi invisible de color violeta empezaba a rasgar el horizonte. Era la aurora, el primer suspiro de la luz que regresaba al mundo. Caminar a oscuras parece un poco difícil, guardián. A mí me daría un poquito de miedo que un lobo o una sombra me asustara. ¿Por qué Elías no esperaba a que el sol estuviera bien alto para ver por dónde pisaba? ¿Por qué le gustaba tanto ese momento en que el mundo todavía está medio dormido? Porque Elías sabía algo que los demás habían olvidado, Liorán, que la luz más hermosa es aquella que se gana paso a paso, esperando con paciencia. En Or Shalem vivían algunos vecinos jóvenes, muchachos llenos de prisa y de ambición, que se burlaban de él cuando lo veían regresar a casa justo cuando ellos apenas se despertaban. «Mira al viejo Elías», decían entre risas mientras preparaban sus carros para ir al mercado. «Pasa la vida caminando solo entre el rocío y las sombras. ¿De qué le sirve tanta rectitud y tanto silencio? Sus campos son iguales a los nuestros, su ropa es vieja y no tiene oro en los cofres. Su vida es como la penumbra, aburrida y sin brillo». Pero Elías los escuchaba y solo les devolvía una sonrisa llena de una paz que ellos no podían comprender. Él sabía que su vida no era una explosión de fuegos artificiales que se apagan rápido, sino una senda que, al igual que la aurora, iba creciendo en claridad con cada decisión correcta que tomaba. Pero, guardián, a veces ser bueno parece que no brilla nada. En la escuela o en el mercado, los que hacen trampas o gritan más fuerte parecen ser los que más luz tienen. ¿Elías no se ponía triste porque nadie veía lo brillante que era su corazón por dentro? ¿No quería él también un poquito de gloria? La gloria de los hombres es como un relámpago pequeño. Ilumina mucho, pero dura un segundo y te deja más ciego que antes. La luz de Elías era diferente. Él entendía que la justicia es una senda de largo recorrido. Cada mañana, mientras caminaba, veía el milagro. La línea violeta se volvía azul, luego rosada, luego un naranja encendido que pintaba las nubes de fuego. Para cuando llegaba al final de su vereda, el sol ya había salido por completo, bañando los campos de Or Shalem con una luz perfecta que no dejaba rincón sin iluminar. Su vida era exactamente así. Con el paso de los años, mientras los jóvenes impetuosos tropezaban en sus propios engaños, se peleaban por dinero o perdían la paz en busca de fama, la vida de Elías se volvía más y más clara. Su familia estaba unida por un amor sólido como la roca. Sus hijos hablaban con la verdad y sus nietos jugaban bajo los olivos con una alegría que no conocía el miedo. Entonces, la luz de Elías se fue haciendo más fuerte poquito a poquito, ¿verdad? Como cuando encendemos la chimenea y al principio solo hay una chispita, pero luego el fuego llena toda la habitación. Los vecinos que se burlaban se dieron cuenta al final de que el viejo agricultor era el que mejor veía el camino. Sucedió cuando una gran crisis de desconfianza cayó sobre Or Shalem. Hubo pleitos por las lindes de las tierras y mentiras en los contratos de la ciudad. Los vecinos estaban confundidos, llenos de rencor y envueltos en una oscuridad que no era de la noche, sino del alma. En medio de ese caos, todos, incluso los que antes se burlaban, giraron la cabeza hacia la colina de Elías. Vieron que en su casa siempre había paz. Vieron que sus palabras eran como lámparas que aclaraban las dudas. Uno a uno, los jóvenes subieron a su campo. «Elías», le dijeron con humildad, «enséñanos tu secreto. Hemos corrido mucho y estamos perdidos.
Tú caminas despacio, pero pareces estar siempre en el mediodía, donde todo es claro. Elías los miró con sus ojos llenos de luz y les dijo: No hay secreto, hijos míos, solo hay una senda. Si eligen la verdad sobre la mentira y la paz sobre la ambición, verán que su vida dejará de ser una noche confusa. Al principio parecerá una luz débil, apenas un hilo en el horizonte, pero si perseveran en la justicia, esa luz crecerá y crecerá, hasta que el día sea perfecto en sus corazones. Hasta que el día es perfecto. ¡Qué pensamiento tan cálido, guardián! Me imagino a Elías parado en lo alto de la colina, rodeado de luz dorada, sonriendo porque nunca tuvo miedo de la oscuridad del principio. Yo quiero que mi luz también crezca así, poquito a poco, hasta que brille mucho. Así será, mi pequeño Liorán, si decides que cada uno de tus pasos sea dado con rectitud. No te preocupes si hoy tu luz parece pequeña o si otros no la notan en medio del ruido del mundo. La senda de los justos tiene una promesa que nunca falla. No se apaga con el tiempo, sino que se alimenta de cada acto de amor y de cada palabra verdadera. Camina siempre hacia el amanecer de la sabiduría y verás cómo las sombras se retiran solas de tu camino. Duerme ahora con la paz de quien sabe que el sol siempre vuelve a salir para los que caminan por la vereda derecha, recordando la promesa del libro eterno en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Caminaba sin ver. Proverbios 4:19. Acércate más al fuego, pequeño y curioso Liorán, y envuélvete bien en esa manta de lana oscura para que el frío no te alcance los huesos. Hay noches en las que el aire trae historias que no son fáciles de digerir, historias que no hablan de valles soleados, sino de la densa y peligrosa penumbra de la ciudad de Noctur, cuyo nombre en las lenguas más antiguas significa lugar sin luz. No es que en Noctur el sol físico hubiera dejado de salir por la mañana. Las leyes de los cielos seguían su curso. Sin embargo, sus habitantes habían decidido cerrar las ventanas de sus corazones y vivir como si la claridad fuera una enemiga que delatara sus secretos. Allí vivía un joven llamado Darío. Era un muchacho de pasos rápidos, manos inquietas y una mirada que siempre evitaba el contacto directo con la verdad. Darío creía fervientemente que la vida era una carrera frenética donde las reglas de la honestidad solo servían para estorbar a los más listos y audaces. Caminaba por el mundo con una arrogancia que le impedía mirar el suelo que pisaba. Para él, la moral era una carga para los débiles y la sabiduría no era más que un cuento aburrido de viejos que ya no tenían fuerzas para correr hacia el éxito fácil. Darío pensaba que su propia astucia era una lámpara suficiente, pero no sabía que estaba caminando directamente hacia un abismo de sombras densas donde el suelo desaparece sin previo aviso. ¿Nocturna, guardián? Un lugar que se llama lugar sin luz suena como el interior de una cueva húmeda donde los pies se resbalan. Si Darío no podía ver bien el camino por donde iba, ¿cómo hacía para no darse golpes terribles contra las paredes de piedra o para no caerse en los pozos de agua sucia? ¿Acaso él pensaba que sus ojos podían ver a través de la oscuridad mejor que todos los demás? ¿No sentía ese miedo en la barriga que nos da cuando no sabemos que hay un paso más adelante? Ese era precisamente su error más fatal, pequeño mío. Darío creía, en su infinita soberbia, que la oscuridad era un refugio seguro para sus trampas y que la niebla ocultaría sus pasos falsos ante los ojos de los hombres justos.
Él cambiaba de trabajo como quien se cambia de sandalias viejas, dejando siempre tras de sí un rastro amargo de promesas incumplidas, deudas de honor y corazones decepcionados por su falta de compromiso. Se rodeaba de amistades que brillaban con un destello falso, como el cristal barato que intenta imitar al diamante, amigos de banquete que desaparecían al primer asomo de una verdadera dificultad. Darío se decía a sí mismo cada noche: «Soy libre, no tengo leyes que me asfixien. Si me caigo por accidente, me levantaré solo, como siempre he hecho». Pero lo que su joven corazón no alcanzaba a comprender era que el camino de los impíos, aquellos que deciden dar la espalda a lo que es recto, no es un sendero iluminado por lámparas de paz, sino una vereda traicionera envuelta en una bruma tan espesa que termina por borrar hasta la punta de los propios pies. Él creía que avanzaba hacia la cima de la grandeza, pero en realidad solo estaba deambulando en un laberinto de sombras que él mismo había construido con cada decisión egoísta, cada mentira y cada acto de desprecio hacia la luz. Es como cuando jugamos a la gallinita ciega, pero sin que nadie te detenga para que no te golpees. Debe ser muy cansado estar siempre alerta sin saber dónde se esconde el próximo peligro o qué piedra puntiaguda te va a hacer tropezar. ¿Cuándo empezó Darío a darse cuenta de que su camino se estaba volviendo demasiado oscuro? ¿Fue una caída muy fuerte la que finalmente le abrió los ojos de la mente? Sucedió de forma gradual, Lioran, como una nube negra que va tapando la luna poco a poco, hasta que el mundo se queda ciego. Una noche fría de otoño, tras una serie de decisiones nefastas impulsadas por la envidia, el mundo de Darío comenzó a desmoronarse como un muro de adobe viejo bajo un diluvio incesante. Había traicionado la confianza de su último patrón, un hombre noble que lo trataba con la paciencia de un padre, por un puñado de monedas de plata que se gastó en una sola noche de vanidad. Al día siguiente se encontró sin empleo, sin reputación y sin un solo lugar donde refugiarse. Buscó a sus amigos brillantes, pero ellos le cerraron las puertas en la cara sin compasión. Se encontró solo en la plaza de Noctur, bajo una lluvia helada que no lograba limpiar la suciedad de su alma. De pronto, sin previo aviso, tropezó. Fue un tropiezo tonto con un escalón de piedra roto que siempre había estado allí. Pero al caer pesadamente al suelo embarrado, Darío sintió algo aterrador, que no tenía fuerzas para levantarse. Estaba agotado y confundido. ¿Por qué me pasa esto?, se gritaba a sí mismo mientras golpeaba el barro. ¿Qué piedra maldita me ha hecho caer de esta manera? Pero en la oscuridad total de su camino no había ninguna respuesta, solo el silencio indiferente de la lluvia y el peso abrumador de su propio error acumulado. No saben en qué tropiezan. Eso dice el versículo, ¿verdad, guardián? Darío no podía ver la piedra porque la piedra era su propia mentira, que se había vuelto sólida. Es muy triste caerse y ni siquiera poder señalar qué fue lo que te hizo daño. ¿Se quedó Darío allí tirado en el suelo para siempre o hubo alguien que le diera la mano para sacarlo del barro frío? Se quedó allí lo suficiente pequeño para que el frío le recordara que todavía estaba vivo y que su corazón aún tenía la oportunidad de cambiar. Mientras estaba allí, humillado en el barro, Darío recordó las advertencias de los ancianos que siempre había ignorado. Recordó que la verdadera sabiduría no es un conjunto de prohibiciones para amargarnos, sino una antorcha poderosa que te permite ver la raíz que sobresale en el camino y el pozo sin fondo que se abre a la izquierda cuando dejas de prestar atención. Se dio cuenta de que su vida no era mala por mala suerte, sino porque él mismo había decidido caminar a ciegas en un territorio lleno de trampas que él mismo había sembrado día tras día con su conducta deshonesta. La verdadera oscuridad de Noctur no estaba en las calles, estaba instalada en su propia mirada nublada por el orgullo.
Comprendió que si quería dejar de tropezar y de romperse el alma contra el suelo duro, no necesitaba más dinero, sino una luz exterior que le permitiera ver la realidad tal como era. Con un esfuerzo inmenso, se puso en pie, pero esta vez no echó a correr, se quedó quieto, en un silencio profundo, reconociendo por primera vez su propia ceguera. Fue el primer momento de honestidad verdadera en muchos años, y ese pequeño destello de verdad fue el que empezó a disipar la niebla a su alrededor. Se puso de pie, pero esta vez no fue para correr hacia otra mentira, ¿verdad? ¿Buscó Darío una lámpara de verdad o a alguien que le enseñara a encender una luz de bondad en su propio corazón para salir de Noctum y encontrar un camino donde el sol no se apagara nunca más? Decidió buscar un camino completamente diferente, Liorán. Un camino donde cada paso pudiera ser visto con claridad antes de ser dado. Salió de la ciudad de Noctur buscando la luz de la rectitud y la verdad por encima de su propio beneficio. Aprendió que es infinitamente mejor caminar un solo kilómetro viendo el suelo con claridad que recorrer 100 leguas en la oscuridad total, presumiendo de una velocidad que solo lleva al desastre. Darío pasó de ser un joven imprudente que tropezaba sin cesar a ser un hombre humilde que estudiaba su propio sendero con la atención de un arquitecto. Descubrió que cuando dejas de hacer el mal y dejas de engañarte, la niebla mental se disipa y las piedras que antes te hacían caer de bruces se vuelven visibles para que puedas rodearlas con seguridad. Su vida se volvió mucho más lenta, pero también mucho más firme y coherente. Nunca más volvió a tropezar sin saber por qué le había pasado, porque ahora caminaba siempre con la lámpara encendida de la verdad en su mano derecha. Y esa luz, pequeño mío, es la única que nunca le falla al caminante en los momentos de tormenta. El camino de los impíos es como la oscuridad. No quiero caminar nunca por ese sitio, guardián. Es demasiado cansado no saber qué hay bajo mis propios pies. Yo prefiero que tú me sigas contando estas historias para que mis ojos siempre tengan un poquito de luz de sol, incluso cuando afuera sea de noche. Así será siempre, mi pequeño Liorán. Mis palabras siempre intentarán ser esa pequeña chispa de luz que te ayude a ver dónde pones el pie para que nunca tengas que preguntarte por qué has caído. No envidies nunca a los que parecen correr mucho en la sombra. Ellos son prisioneros de una ceguera que ni siquiera saben que tienen. Tú, en cambio, caminas siempre con la frente alta, con la humildad del que se deja enseñar, y verás que tu senda será siempre clara como el agua. Duerme ahora con la paz de quien sabe que la luz de la sabiduría divina nunca deja a nadie en la estacada si se busca con sinceridad, recordando la advertencia eterna de Proverbios 4:19. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Que este pensamiento sea tu almohada esta noche y tu brújula cuando despiertes mañana, bajo la luz de un nuevo día. El niño que aprendió a inclinar el oído. Proverbios 4:20. Acércate, mi pequeño Liorán. Hoy no te traigo una historia de grandes ejércitos ni de tormentas en el mar. Hoy te traigo la historia de un secreto que se esconde en el gesto más sencillo que un ser humano puede hacer. Viajemos con el pensamiento al pueblo de Bet-Nur, la casa de la lámpara, un lugar donde las casas son blancas y las ventanas siempre están abiertas para dejar entrar el sol. Allí vivía Samuel, un niño de 8 años con los cabellos alborotados y una imaginación que volaba más rápido que las golondrinas en primavera. Samuel era un buen niño, pero tenía un problema. Su mente era como un mercado lleno de ruidos. Todo lo distraía: el vuelo de una mosca, el brillo de una piedra en el camino o el sonido del viento en los olivares.
Cuando su padre, Abías, se sentaba con él al atardecer para enseñarle los principios de la vida, Samuel parecía estar presente, pero su corazón estaba a leguas de distancia, persiguiendo nubes invisibles. Eso me pasa a mí a veces, guardián. A veces las palabras de los mayores suenan como el murmullo de un arroyo, son bonitas, pero se van volviendo bajitas hasta que uno se pone a pensar en lo que va a jugar mañana. ¿Samuel se portaba mal por no escuchar, o es que las historias de su padre eran un poquito aburridas para un niño tan inquieto? Oh, no eran aburridas, Liorán. Abías era un hombre sabio que hablaba con la dulzura del higo maduro. El problema era que Samuel no sabía lo que significaba inclinar el oído. Él pensaba que escuchar era solo dejar que el sonido golpeara sus orejas, como la lluvia golpea el tejado. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas de Bet-Nur, Abías tomó las manos de su hijo y le dijo con voz solemne: «Hijo mío, presta atención a lo que te digo. No dejes que mis razones pasen de largo. Inclina tu oído, porque hay tesoros que solo se encuentran si te agachas a escucharlos con cuidado». Samuel asintió rápidamente, como siempre hacía, pero en ese momento solo podía pensar en el saltamontes verde que había visto saltar cerca del pozo. «Sí, padre, escucho», dijo, aunque sus ojos ya estaban buscando el rastro del insecto en la hierba. Pobre Abías, debe ser difícil intentar regalar una joya a alguien que tiene las manos ocupadas con piedras. ¿Samuel se metió en problemas por no prestar atención? Tú siempre dices que cuando no escuchamos las advertencias, el camino se vuelve lleno de espinas sin que nos demos cuenta. Sucedió unos días después, pequeño. En Bet-Nur, los niños ayudaban a veces en las tareas sencillas del mercado. A Samuel le encargaron llevar una pequeña bolsa de semillas raras a la casa del anciano Caleb, el jardinero más sabio del pueblo. Su padre le dio instrucciones muy precisas. «Samuel, escucha bien. No tomes el camino del valle porque las lluvias de ayer han ablandado la tierra y podrías quedar atrapado. Sigue el sendero de las rocas blancas, aunque sea más largo. Y sobre todo, no abras la bolsa hasta que Caleb esté frente a ti». Samuel, con la bolsa en la mano y el corazón latiendo por la aventura, escuchó a medias. Escuchó camino, escuchó semillas y escuchó Caleb, pero el resto de las palabras de su padre flotaron lejos de él como semillas de diente de león. ¡Ay, no! Ya sé lo que va a pasar. Si Samuel no inclinó el oído, su mente solo guardó las partes que le gustaban. ¿Se fue por lo camino del valle porque quería llegar rápido a jugar? ¿Se olvidó de las rocas blancas? Así fue. El camino del valle era hermoso, lleno de flores silvestres y mariposas que parecían invitarlo a correr. Samuel pensó: «Padre siempre es muy precavido, pero el suelo se ve firme bajo mis pies». Caminó unos minutos disfrutando del sol, cuando de repente sintió que sus sandalias se hundían. Lo que parecía tierra seca era en realidad un lodo traicionero oculto bajo una fina capa de polvo. En un instante, Samuel se encontró con el barro hasta las rodillas, forcejeando por salir y poniendo en peligro la preciada bolsa de semillas. El miedo le recorrió la espalda. Estaba solo, confundido y a punto de perder el encargo que se le había confiado. Fue en ese momento de angustia, mientras el silencio del valle lo rodeaba, cuando una voz empezó a resonar en su memoria. No era un ruido externo, sino el recuerdo de la voz de Abías. «Inclina tu oído a mis razones». En el momento del susto, las palabras de su papá volvieron como un salvavidas. Samuel recordó por fin lo que Abías le había dicho en el atardecer. Pudo entender que escuchar no era solo oír, sino guardar la voz dentro para cuando llegara el frío. Samuel cerró los ojos y,
por primera vez en su vida, hizo el esfuerzo de inclinar el oído hacia su propio interior. Recordó cada detalle, la advertencia sobre el lodo, la mención de las rocas blancas y, sobre todo, el tono de amor y preocupación en la voz de su padre. Entendió que aquellas razones no eran órdenes para quitarle la diversión, sino muros de protección para su propia seguridad. Con mucha calma, recordó que su padre le había dicho que, si alguna vez se perdía, buscara el sauce que crece cerca del arroyo, pues allí el suelo siempre es de piedra. Gateó con cuidado, salvando la bolsa de semillas hasta alcanzar la zona firme. Cuando por fin llegó a la casa de Caleb por el sendero correcto, estaba sucio y cansado, pero sus ojos brillaban con una luz nueva. Qué bueno que se acordó. Pero, ¿Caleb se enfadó por verlo llegar todo manchado de lodo? ¿O Samuel le contó la verdad de que no había escuchado bien al principio? Caleb, que era un hombre que sabía leer los corazones en las miradas, lo recibió con una jarra de agua fresca. Samuel, en lugar de poner excusas, le dijo: «Señor Caleb, hoy he aprendido lo que significa inclinar el oído. Mi padre me dio la dirección, pero yo solo me escuchaba a mí mismo. Casi pierdo las semillas por no estar atento a sus razones». El anciano sonrió y le puso una mano en el hombro. «Has aprendido la lección más grande de Bet-Nur, pequeño. Muchos hombres mueren ancianos sin haber aprendido a escuchar de verdad. Escuchar con atención es el primer paso de la sabiduría, porque significa que valoras la experiencia de quien te ama más que tus propios impulsos». Samuel regresó a casa esa tarde y cuando Abías lo vio venir por el sendero de las rocas blancas, supo que algo había cambiado para siempre en su hijo. Samuel ya no era el niño distraído. Ahora era un niño que sabía que las palabras de su papá eran como semillas que había que cuidar. Me gusta esa idea, guardián. Escuchar es como inclinar una lámpara para ver mejor el camino, ¿verdad? Exactamente, mi pequeño Liorán. Escuchar es el mayor acto de humildad y de inteligencia que existe. Samuel creció en Bet-Nur y se convirtió en un hombre respetado, no porque supiera muchas cosas, sino porque sabía escuchar a todos, al sabio, al sufriente y sobre todo a la voz de la verdad que su padre le había enseñado a valorar. Nunca olvides que el mundo está lleno de ruidos que quieren distraerte, pero la sabiduría te pide un gesto sencillo, que estés atento y que inclines tu oído. Duerme ahora, sabiendo que las palabras de los que te aman son el mapa más seguro que jamás tendrás, recordando el consejo eterno de Proverbios, capítulo 4, versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Las palabras que nunca soltó. Proverbios 4:21. Acércate un poco más, mi pequeño y atento Liorán. Hay historias que no se pueden contar solo con la voz, sino que deben susurrarse con el alma, porque hablan de tesoros invisibles que no se pueden tocar con las manos, pero que tienen el poder de sostener la vida entera cuando el mundo exterior se vuelve frío, oscuro y vacío. Viajemos hoy con el pensamiento al pueblo de En-Hadar, cuyo nombre significa la fuente de honra. Allí, en una casita de piedra blanca cuyas paredes estaban completamente cubiertas por enredaderas de jazmín que perfumaban el aire del atardecer, vivía Rutiel. Era una mujer de una edad venerable, viuda desde hacía tantos inviernos que ya nadie en el pueblo recordaba a su esposo.
Rutiel pasaba sus días en una calma que a los jóvenes con prisa les parecía soledad, pero que para ella era una compañía constante y vibrante. Sobre su mesa de madera de olivo, pulida por los años, siempre había rollos de pergamino desgastados y amarillentos. No eran simples libros de leyes o cuentos, eran las palabras de vida que habían guiado cada uno de sus pasos desde que era una niña pequeña con trenzas oscuras. Rutiel vivía en un silencio exterior, pero su casa estaba habitada por voces sabias que ella había decidido hace mucho tiempo que nunca se apartarían de su vista, pasara lo que pasara en el mundo. Rutiel suena a alguien que posee una paz que no se rompe con nada, guardián. Pero dime, ¿por qué necesitaba tener esos escritos antiguos siempre sobre la mesa, justo donde pudiera verlos al desayunar o al cocer? ¿Acaso no se los sabía ya de memoria después de haberlos leído miles de veces durante tantos años? Yo a veces guardo mis juguetes favoritos y mis piedras brillantes debajo de la cama para no perderlos de vista, pero ella guardaba palabras como si fueran el pan fresco necesario para cada jornada. ¿Tenía miedo de que su mente le jugara una mala pasada y se le olvidaran las cosas importantes? Es que existe una diferencia inmensa, Lioran, entre saber algo con la fría lógica de la cabeza y guardarlo en medio del corazón, donde reside la esencia de lo que somos. Rutiel comprendía mejor que nadie que los ojos son las ventanas y la puerta principal del alma. Ella recordaba con una nitidez asombrosa el consejo que recibió de su propio padre en su lejana juventud. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Ella no se limitaba a leer esas verdades sagradas de forma superficial, las contemplaba con una intensidad tal que las palabras terminaban por volverse parte de su propia sangre y de su respiración. Con el paso inexorable del tiempo, como sucede con todas las criaturas bajo el sol, el cuerpo físico de Rutiel empezó a flaquear. Sus piernas, que antes subían las colinas escarpadas de Enjadar con la ligereza de una gacela, ahora se cansaban tras dar unos pocos pasos. Sus manos, que habían tejido mantas de lana fina para casi todas las familias del pueblo, ahora temblaban ligeramente al sostener la aguja. Y lo que resultaba más triste para los vecinos, su memoria cotidiana empezó a volverse como un paisaje de montaña cubierto por una neblina espesa. A veces olvidaba dónde había dejado las llaves de casa, qué había almorzado o incluso qué día de la semana era. Pero sucedía algo que los médicos no podían explicar. Las palabras de sabiduría que había guardado en su corazón permanecían intactas, brillando con una fuerza renovada, como brasas ardientes protegidas bajo una capa de ceniza. ¿Cómo es posible que alguien olvide las cosas sencillas de hoy, pero recuerde con tanta fuerza palabras de hace 70 años? Es como si su corazón tuviera una caja fuerte, secreta y blindada que el tiempo no tiene permiso para abrir. ¿Qué hacía Rutiel cuando se sentía asustada al notar que su mente se ponía un poco borrosa? ¿Corría a buscar sus pergaminos para leerlos de nuevo y sentirse segura, como cuando yo busco tu mano en la oscuridad? En las noches largas de tormenta, cuando la soledad intentaba filtrarse por las rendijas de su puerta de madera, Rutiel ya no necesitaba encender una lámpara de aceite para leer sus pergaminos. Simplemente cerraba los ojos, respiraba el aroma del jazmín y bajaba a lo más profundo de su ser. Allí, en el centro exacto de su corazón, estaban las promesas que había cultivado durante toda una vida de fidelidad. Cuando el temor del futuro le susurraba al oído que estaba sola y desprotegida, su corazón le respondía de inmediato con una verdad guardada a fuego. Nunca te dejaré ni te desampararé. Cuando el peso de la vejez le oprimía el pecho, ella recordaba sin esfuerzo: tu fuerza será renovada como la de las águilas. Aquellas palabras no eran para ella simples frases gramaticales, eran su sustento real, su medicina y su escudo.
Ella las había mantenido frente a sus ojos durante décadas, rechazando de plano mirar las distracciones banales del mundo o prestar atención a las mentiras de la amargura y el rencor. Al haberlas mirado tanto tiempo con amor, las palabras se habían impreso en su espíritu de forma indeleble. Todo el pueblo de En-Hadar la respetaba profundamente, no por las riquezas que pudiera tener, sino por esa firmeza invisible que emanaba de ella. Los ancianos del pueblo decían que Rutiel era como un árbol milenario, que aunque perdiera las hojas en el otoño de la vida, poseía raíces tan profundas que bebían de un río subterráneo y cristalino que nunca, jamás se secaría. Entonces, guardar algo en el corazón es como plantar una semilla mágica que crece hacia adentro, llenándolo todo. Y si la semilla es de luz, no importa si afuera hay viento fuerte o si el cuerpo se hace pequeño y frágil. ¿Rutiel compartía ese tesoro con los que pasaban hambre de esperanza? ¿O lo guardaba solo para ella porque sentía que ya le quedaban muy pocas fuerzas para hablar con los demás? Ese es el gran secreto de la sabiduría divina, pequeño Leonán. Cuanto más la entregas a los demás, más espacio queda en ti para recibir más. Al final de sus días terrenales, la pequeña habitación de Rutiel se convirtió en el lugar más visitado de todo En-Hadar. Los jóvenes que estaban confundidos por los caminos del mundo, las madres agotadas por la crianza y los hombres que habían perdido el rumbo por la ambición, acudían en procesión silenciosa a sentarse junto a su cama. Rutiel ya casi no podía ver las formas del mundo con sus ojos físicos, pero veía la realidad con una claridad asombrosa a través de los ojos de su corazón. Con una voz débil, que parecía el susurro de las hojas secas, pero con una autoridad que silenciaba cualquier duda, ella les entregaba las mismas perlas de verdad que la habían sostenido en pie. Les decía con ternura: «Hijos míos, no permitan que sus ojos se pierdan en las sombras del miedo o del odio. Mantengan su mirada fija en lo que es eterno y verdadero. Guarden la bondad y la justicia en medio de su pecho, porque vendrá un día, se lo aseguro, en que todo lo que pueden tocar se desvanecerá como el humo, y solo lo que hayan guardado en el centro del corazón los mantendrá de pie frente a la eternidad». Cuando Rutiel finalmente partió de este mundo hacia la luz definitiva, no dejó monedas de oro ni extensiones de tierra, pero dejó un pueblo transformado que había aprendido, gracias a ella, que el corazón es el único cofre que podemos llevarnos más allá de la vida si nos tomamos el trabajo de llenarlo de luz día tras día. Yo también quiero empezar a construir una caja fuerte así en mi corazón, guardián. A partir de mañana voy a tratar de mirar con mucha atención las cosas buenas, las palabras que tú me dices y los actos de amor, y voy a mirar menos las cosas que me dan miedo o me ponen triste. Quiero que cuando sea un anciano de pelo blanco, mi corazón esté tan lleno de tesoros brillantes como el de la abuela Rutiel. Gracias por enseñarme que lo que guardamos con llave en el alma es lo que realmente somos y lo que nadie nos puede quitar. Esa es, sin duda, la meta más noble y valiente que un ser humano puede proponerse, mi pequeño caminante. No permitas nunca que las prisas del mundo, los ruidos innecesarios o las imágenes vanas distraigan tus ojos de la verdad que perdura. Lee lo que es bueno, escucha con atención lo que es noble y, sobre todo, empuja esas verdades hacia adentro, hacia ese lugar sagrado y profundo donde nadie, ni el tiempo ni la tristeza, puede arrebatarlas. Si aprendes a guardarlas en medio de tu corazón, ellas serán tus centinelas cuando duermas y tus consejeras más fieles cuando despiertes a la realidad. Nunca, jamás estarás solo si tu interior está habitado por la sabiduría de los siglos. Duerme ahora, pequeño Liorán, con la seguridad absoluta de que cada palabra buena que atesoras hoy con cuidado es una antorcha encendida para iluminar tu futuro, recordando siempre el mandato sagrado de Proverbios capítulo 4, versículo 21. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. La palabra que lo levantó.
Proverbios 4:22. Acércate un poco más al calor, pequeño Liorán, y deja que tus hombros se relajen. Hay noches en las que el cuerpo físico siente el peso del invierno, pero el alma, esa parte invisible y eterna de nosotros, necesita el bálsamo de una verdad antigua para no entumecerse ante las pruebas de la vida. Hoy viajaremos con el pensamiento al poblado de Rafael, un nombre que en las lenguas de antes significa Dios sana. Es un lugar de valles profundos y aguas cristalinas que brotan directamente de la roca viva, donde el aire parece llevar consigo un aroma constante a resina de pino y a una esperanza inquebrantable. Allí, en una casa sencilla de muros gruesos de adobe, vivía Matías. Era un hombre que en su juventud había sido fuerte como un roble de la montaña, pero que ahora se encontraba postrado en una cama de juncos, debilitado por una enfermedad larga y silenciosa que le había robado el color de sus mejillas y el brillo de sus ojos. Los médicos del pueblo habían agotado todos sus bálsamos, sus infusiones de hierbas amargas y sus ungüentos. Habían hecho todo lo que la ciencia de los hombres permite, pero Matías ya no solo sufría en su carne. Su ánimo se había marchitado como una flor a la que se le niega la luz y el agua, y pasaba los días en un silencio pesado y gris, mirando hacia la ventana con la mirada perdida de quien ha dejado de esperar el mañana. Rafael suena a un lugar donde nadie debería estar triste ni enfermo, guardián. Pero Matías suena como si se hubiera quedado sin aceite en su lámpara por dentro. ¿Qué pasa cuando los médicos, que han estudiado tanto, dicen que ya no saben qué más intentar? Debe ser algo muy aterrador sentir que tu propio cuerpo es una jaula oscura de la que no puedes salir por más que grites. ¿Acaso Matías pensaba que ya no había ningún camino de regreso a la vida? Así es, Liorán. Cuando el cuerpo se rinde ante el dolor, a menudo el espíritu lo sigue por el mismo camino de sombras. Y esa es, sin duda, la enfermedad más difícil de tratar. Matías sentía que la vida se le escapaba entre los dedos como arena fina. Pero en esa misma casa vivía también su hermana Lidia. Ella era una mujer de manos laboriosas y un corazón que guardaba tesoros que no se pueden comprar con todas las monedas de plata del imperio. Lidia sabía, por experiencia propia, que la medicina para el cuerpo físico a veces debe entrar por el portal del oído antes de llegar a la corriente de la sangre. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las cumbres tiñendo el cielo de un color púrpura y oro, Lidia se sentó con calma a la orilla de la cama de su hermano. No traía una nueva pócima de olor fuerte, sino un rollo de pergamino antiguo. Comenzó a leerle palabras de sabiduría, consejos sobre la rectitud y promesas de un aliento nuevo. Al principio, Matías apenas le prestaba atención. Las palabras le sonaban como el murmullo de un arroyo lejano, algo que estaba allí, pero que no tenía nada que ver con su agonía. Sin embargo, Lidia no se dejó vencer por el desprecio o la apatía. Cada atardecer, con una constancia que desafiaba a la muerte, inclinaba su voz hacia él y sembraba verdades luminosas en el aire viciado de aquella habitación cerrada. ¿Y qué palabras eran esas, guardián? ¿Eran acaso palabras mágicas que hacían que los músculos crecieran de nuevo? Me imagino a Lidia leyendo y a las letras flotando como pequeñas luciérnagas de colores alrededor de la almohada de Matías. ¿Cómo pueden unas simples palabras, que no se pueden comer ni beber, levantar a alguien que ya decidió que no tiene ganas de seguir moviéndose? No eran hechizos de feria, pequeño, pero tenían un poder mucho más real y duradero. Eran palabras que hablaban del diseño perfecto de la vida, de la paz que sobrepasa el entendimiento y de la fuerza que nace cuando uno deja de luchar contra la realidad
y empieza a confiar en lo que es eterno. Eran las instrucciones del Creador para que la maquinaria del alma funcione en armonía. Poco a poco, casi sin que Matías se diera cuenta de la transformación, esas palabras empezaron a filtrarse por las grietas profundas de su desánimo. Un día, una frase sobre la alegría como medicina golpeó su corazón marchito. Otro día, una enseñanza sobre la confianza absoluta le dio un motivo para respirar un poco más profundo. Su espíritu, que estaba encogido, arrugado y oscuro en un rincón de su pecho, empezó a estirarse buscando la luz de aquellas razones. Fue algo verdaderamente milagroso, Liorán. Antes de que sus piernas recuperaran la fuerza para sostener su peso, sus pensamientos recuperaron la claridad para sostener su voluntad. Antes de que el apetito volviera a su estómago, su hambre de vivir volvió a su alma con una intensidad que no conocía. Matías empezó a hallar las palabras, a poseerlas, no solo a oírlas como un ruido de fondo. Las encontró como quien encuentra un pozo de agua fresca y viva en medio del desierto más árido. Entonces el espíritu fue el primero que se puso de pie, aunque el cuerpo siguiera acostado. Es como cuando uno está muy triste porque se le rompió un juguete y alguien le cuenta un secreto de una aventura nueva, y de repente el corazón ya no pesa tanto. Pero, ¿qué pasó después con sus huesos y su carne? ¿Realmente las palabras de un libro pueden curar una enfermedad de verdad? ¿O solo sirven para que uno esté sonriendo mientras sigue sintiéndose mal? Escucha bien lo que dice la sabiduría, pequeño. Esas palabras son medicina a todo su cuerpo. No dice que son medicina solo para los sentimientos o para el alma. Dice específicamente que alcanzan la carne, los nervios y la médula de los huesos. A medida que Matías abrazaba la sabiduría y dejaba de lado la amargura de su queja, algo real cambió en su interior. La paz que inundó su mente empezó a relajar sus músculos tensos. La esperanza que llenó su corazón empezó a fortalecer sus defensas naturales, dándole a su cuerpo el descanso profundo y la disposición biológica necesarios para luchar contra la dolencia que lo consumía. Con el paso de las semanas, Matías pudo sentarse solo en la cama sin ayuda. Luego, apoyado en el brazo firme de Lidia, dio sus primeros pasos temblorosos por la habitación. Los médicos que regresaron meses después a visitarlo no podían dar crédito a lo que veían sus ojos. Sus mejillas volvían a tener el color rosado de la salud y su voz ya no era un susurro quebrado por el miedo, sino un sonido firme, lleno de autoridad y gratitud. Matías comprendió que la palabra correcta, recibida con humildad y fe en el centro del corazón, había recorrido todo su ser como un tónico más poderoso que cualquier raíz de la tierra. La sabiduría no era para él una idea abstracta, era vida real circulando por sus venas de nuevo. ¡Qué historia tan increíble, guardián! Matías se levantó porque encontró algo que era mucho más fuerte que su enfermedad. Me hace pensar que a veces estamos enfermos de tristeza o de olvido y necesitamos que alguien nos lea cosas buenas para que el cuerpo se acuerde de cómo debe funcionar. ¿Matías volvió a trabajar en los campos de Rafael después de eso? El día que aprendió a cuidar su corazón. Proverbios 4:23. Acércate, mi pequeño Liorán. Envuelve tus manos en la taza de té y siente cómo el calor te prepara para una de las lecciones más profundas que un ser humano puede recibir. Hoy viajaremos con la imaginación al pueblo de Bet-Lev, que en las lenguas de los antiguos significa casa del corazón. Es un lugar hermoso, rodeado de jardines donde las flores no solo huelen bien, sino que parecen responder al estado de ánimo de quienes las cuidan. Allí vivía Mical,
un adolescente de ojos brillantes y una sensibilidad tan delicada como el ala de una mariposa. Mikal tenía un alma transparente. Era de esas personas que entregan su confianza y su afecto como quien reparte flores silvestres, a manos llenas y sin preguntar a quién. Ella creía, en su inocencia juvenil, que todas las personas tenían intenciones tan limpias como las suyas. No sabía que el mundo a veces es un lugar donde no todos valoran la fragilidad de un corazón abierto, y que entregar el tesoro del alma a cualquiera es como dejar una lámpara de cristal fino en medio de una plaza azotada por el viento. Bet Lev suena al lugar más bonito del mundo, guardián. Pero ¿por qué es malo confiar en los demás? ¿No nos dice siempre que debemos amar y ser buenos? Mikal parece una niña muy especial. Me da un poco de miedo pensar que alguien quiera lastimarla solo porque ella es cariñosa. ¿Es que su corazón no tenía puertas o ventanas para protegerse? El amor es una fuerza poderosa, Lioran, pero la sabiduría es el muro que lo protege. El problema de Mikal no era que amara mucho, sino que no sabía que el corazón tiene un recinto sagrado que debe ser custodiado con vigilancia eterna. Ella solía decir, si soy buena con todos, todos serán buenos conmigo. Pero la vida en Bet Lev le tenía preparada una prueba difícil. Mikal conoció a un joven que hablaba con palabras que sonaban a música, pero cuyas acciones eran como pequeñas gotas de vinagre que una a una iban agriando su alegría. No había gritos, ni golpes, ni insultos claros que alguien pudiera señalar con el dedo. Era algo más sutil, un comentario que la hacía sentir pequeña, un silencio que la castigaba si no hacía lo que él quería, o una forma de hacerla dudar de sus propios pensamientos. Mikal, por el deseo de mantener la armonía, permitía que este joven entrara hasta el centro de su jardín interior y pisoteara las flores que tanto le había costado cultivar. Poco a poco, la risa de Mikal, que antes era el orgullo de Bet Lev, se fue apagando. Su rostro, siempre iluminado, empezó a mostrar las sombras de un cansancio que no era del cuerpo, sino de una herida profunda en el espíritu. Eso suena muy feo, guardián. Es como si alguien entrara en mi cuarto y empezara a romper mis dibujos favoritos poco a poco, sin que yo me atreviera a decirle que se detenga. ¿Por qué Mikal no se daba cuenta de que su corazón se estaba quedando vacío? ¿Acaso no había nadie en Bet Lev que viera que su luz se estaba apagando como una vela que se queda sin cera? Su madre, una mujer de mirada profunda llamada Sara, la observaba con el corazón encogido de preocupación. Sara sabía que no podía obligar a su hija a ver lo que ella aún se negaba a reconocer, pero una noche, mientras peinaba sus largos cabellos, le susurró al oído una verdad que había pasado de generación en generación en Bet Lev. Hija mía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mikal escuchó esas palabras y al principio no las entendió del todo. ¿Acaso no lo guardó, madre?, pensó ella. Pero esa noche, al quedarse sola en el silencio de su habitación, se miró en el espejo y no reconoció a la muchacha que le devolvía la mirada. Se dio cuenta de que su entusiasmo por la música se había ido, que ya no disfrutaba de los paseos por el manantial y que su paz se había convertido en una ansiedad constante. Comprendió con una claridad dolorosa que al no poner límites a quien la dañaba, estaba permitiendo que la fuente misma de su vida, su corazón, se contaminara. Recordó que el versículo no decía «guarda tus tesoros» o «guarda tu casa», sino que lo más importante de todo,
Aquello que merecía la máxima vigilancia era su interior, porque si el corazón se enferma, toda la vida que sale de él sale enferma también. Ah, de él mana la vida. Es como el manantial que escuchamos de fondo, ¿verdad? Si alguien tira basura en el nacimiento del agua, toda la gente que beba más abajo se va a enfermar. Mical era el manantial de su propia vida. ¿Y qué hizo entonces? ¿Tuvo el valor de cerrar la puerta del jardín para que ese joven ya no pudiera lastimarla más? Debe ser muy difícil ser valiente cuando te sientes tan débil. Fue la decisión más difícil de su joven existencia, Liorán. El miedo a la soledad y la costumbre de complacer a los demás le gritaban que se quedara, pero la sabiduría que su madre había sembrado en ella empezó a brotar. Mical entendió que cuidar su corazón no significaba volverse una persona fría, dura o amargada. Al contrario, significaba valorar tanto la vida que Dios le había dado que no permitiría que nadie la pisoteara más. Con mucha valentía y con lágrimas en los ojos, Mical decidió alejarse de aquella relación que la consumía. Al principio, el vacío dolió. El silencio en Bet-Lev parecía más pesado que nunca. Pero poco a poco ocurrió un milagro. Al dejar de recibir el veneno del desprecio y la manipulación, su fuente interior empezó a limpiarse sola. El agua de su alegría volvió a brotar cristalina. Empezó a cantar de nuevo, a pintar con colores vivos y a caminar por los jardines de Bet-Lev con la frente en alto. Aprendió que poner límites es un acto de amor, no solo hacia uno mismo, sino hacia la vida misma. Comprendió que ella era la guardiana oficial de su propio corazón y que nadie más podía hacer ese trabajo por ella. Me alegra tanto que Mical recuperara su risa. Ahora entiendo que guardar el corazón es como poner una cerca bonita a un jardín precioso. No es para que nadie entre, sino para que solo entren los que saben cuidar las flores y no las arrancan. ¿Mical volvió a confiar en las personas después de lo que le pasó? Volvió a confiar, pequeño, pero ahora lo hacía con los ojos del alma bien abiertos. Mical se convirtió en una mujer sabia que sabía distinguir entre una palabra bonita y un corazón sincero. En Bet-Lev se contaba su historia a todas las adolescentes que empezaban a abrir sus alas. Mical les decía siempre: tu corazón es la sala del trono de tu vida. No entregues la llave a cualquiera que pase por la calle. Asegúrate de que quien entre traiga paz, respeto y luz, porque todo lo que hagas, todo lo que sueñes y todo lo que logres nacerá de lo que permitas que habite en tu corazón. Mical vivió una vida plena y llena de paz, rodeada de personas que la valoraban de verdad, porque ella misma aprendió a valorarse primero. Entendió que un corazón bien custodiado es la fuente de una vida que nunca se agota, una vida que puede sanar y refrescar a otros, porque ella misma está sana y limpia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Voy a poner un guardián en la puerta de mi corazón también, guardián. No dejaré que el miedo o las palabras feas ensucien mi manantial. Gracias por contarme la historia de Mical y de Bet-Lev. Ese es el mejor escudo que puedes llevar en la vida, mi pequeño Liorán. No permitas que el ruido del mundo ahogue la voz de la sabiduría en tu interior. Cuida tus pensamientos, cuida tus afectos y cuida tus intenciones, pues ellos son las aguas que regarán el resto de tus días. Si tu corazón está lleno de luz y de paz, tu futuro brillará con una claridad que nadie podrá apagar. Duerme ahora, sintiendo que eres el dueño y el protector de ese tesoro sagrado que late en tu pecho, recordando siempre la advertencia más importante del libro de la vida, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Las palabras que decidió callar. Proverbios 4:24. Acércate, mi pequeño Liorán. Hay verdades que son como el fuego. Nos calientan si las usamos bien, pero nos queman si perdemos el control sobre ellas. Hoy quiero llevarte con el pensamiento a la ciudad de Kadesh, el lugar apartado. Una ciudad de altos muros de piedra y mercados bulliciosos, donde el eco de las voces nunca descansa. Allí vivía Rubén. Era un hombre de hombros anchos y mirada astuta, alguien que creía fervientemente que el lenguaje era un arma diseñada para la guerra diaria de la supervivencia. Rubén no usaba sus palabras para construir puentes, sino para levantar murallas y cavar fosas. En su trabajo como capataz de obras, era conocido por su lengua dura y afilada como la daga de un mercenario. Él pensaba que la burla, el sarcasmo punzante y la mentira estratégica eran las herramientas que le daban poder sobre los demás. El que habla más fuerte y hiere más rápido es el que manda, solía decir con una sonrisa amarga. Rubén no sabía que su boca, a la que tanto orgullo le tenía, estaba sembrando espinas en su propio camino. Espinas que tarde o temprano terminarían por desangrar su propia paz. Kadesh suena a un lugar donde todos deben estar gritando todo el tiempo, guardián. Me da tristeza Rubén. ¿Nadie le dijo nunca que las palabras duelen más que un golpe? A veces, cuando alguien me dice algo feo en el pueblo, siento como si me clavaran una astilla en el corazón que no se puede sacar. ¿Rubén no se daba cuenta de que la gente se asustaba cuando él abría la boca? Al principio, pequeño, él confundía el miedo con el respeto. Le gustaba ver cómo los trabajadores bajaban la cabeza cuando él pasaba soltando una de sus burlas crueles. Pero la perversidad de la boca es como un veneno que el que lo escupe también lo saborea. Con el paso de los meses, Rubén empezó a notar un silencio extraño a su alrededor. Ya nadie lo invitaba a compartir el pan al terminar la jornada. Sus compañeros se alejaban cuando lo veían acercarse y las risas morían en seco si él entraba en una habitación. Pero lo más doloroso ocurrió en su propio hogar. Sus palabras hirientes habían enfriado el fuego de su casa. Su esposa evitaba sus ojos para no recibir un reproche innecesario, y sus hijos, que antes corrían a recibirlo, ahora se escondían en los rincones para no ser blanco de sus críticas constantes. Rubén se encontró en una soledad rodeada de gente. Una noche, sentado frente a una mesa donde nadie hablaba, se dio cuenta de que su boca había construido una prisión de cristal donde él era el único prisionero. Recordó entonces como un susurro del pasado una advertencia que su abuelo le hacía cuando era un niño. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Se dio cuenta de que su lengua era como una hacha que estaba cortando todas las cuerdas que lo unían a las personas que amaba. Qué triste debe ser tener poder, pero no tener a nadie que te quiera de verdad. ¿Y qué hizo Rubén? ¿Es fácil dejar de hablar feo cuando ya te acostumbraste a usar las palabras como piedras? Yo a veces digo algo malo sin querer y luego me arrepiento, pero a él le salía como si fuera agua. No fue nada fácil, Liorán. Cambiar la forma de hablar es como intentar cambiar el curso de un río que lleva años fluyendo por el mismo cauce. La primera batalla de Rubén fue el silencio. Decidió que, antes de dejar salir una palabra cargada de iniquidad o de burla, mordería su propia lengua hasta que el impulso pasara. Fue un sacrificio doloroso. En el trabajo, cuando sentía la tentación de humillar a un obrero que se había equivocado, Rubén cerraba los labios con tal fuerza que le dolía la mandíbula.
Poco a poco empezó a practicar el arte de la verdad con respeto. Si tenía que corregir a alguien, lo hacía sin insultar. Si tenía que pedir algo, lo hacía con la sencillez de quien sabe que los demás también tienen dignidad. Al principio, en Kadesh, todos pensaban que estaba tramando algo nuevo, que su silencio era una trampa. Nadie confiaba en su cambio. Pero Rubén persistió. Entendió que su boca era la salida de su corazón y que para limpiar sus labios primero tenía que limpiar el manantial interno que ya conoces. Él decidió ser el guardián de su propia boca, como el vigilante que está en la puerta de la ciudad de Kadesh y no deja entrar a los enemigos. ¿Y cuánto tiempo tardó la gente en darse cuenta de que el Rubén de lengua de espada ya no existía? ¿Le perdonaron sus palabras feas? El perdón es un árbol que crece lento, pequeño mío, pero sus frutos son los más dulces. Un día, uno de sus trabajadores más antiguos se acercó a él y le dijo: Rubén, ya no te tengo miedo, y por eso ahora puedo trabajar mejor para ti. Fue la primera vez que Rubén sintió el verdadero poder, no el de dominar, sino el de inspirar. Su hogar también empezó a calentarse de nuevo. Sus hijos volvieron a acercarse tímidamente al sentir que las palabras de su padre ya no eran espinas, sino manos que acariciaban el alma. Rubén aprendió que la perversidad de la boca no es solo decir mentiras grandes, sino usar la verdad para herir, usar el sarcasmo para rebajar y usar la queja para oscurecer el día de los demás. Al alejar la iniquidad de sus labios, su propia vida se transformó. Su mente se volvió más clara, su sueño más profundo y su corazón más liviano. Comprendió que cuando uno decide limpiar sus palabras, está decidiendo, en realidad, limpiar todo su destino. Yo quiero que mis palabras sean como flores, guardián, o como miel, como dice el libro. No quiero que nadie se esconda cuando yo hable. Aparta de ti la perversidad de la boca. Me lo voy a aprender para mañana. Así debe ser, mi pequeño Liorán. Tus labios son el reflejo de la luz que guardas dentro. No permitas que la amargura del mundo ensucie tu hablar. Sé valiente para callar cuando la palabra sea destructiva y sé generoso para hablar cuando la palabra sea medicina. Recuerda que cada frase que sale de ti es una semilla. Asegúrate de que lo que siembres en el corazón de otros sea algo que quieras ver florecer. Duerme ahora, en la paz de quien sabe que la honestidad y la bondad en el hablar son el camino hacia una vida bendecida. Recordando siempre el consejo de Proverbios, capítulo 4, versículo 24. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Que tus labios solo se abran mañana para bendecir, para reír y para decir la verdad con amor. Cuando aprendió a mirar el camino correcto. Proverbios 4:25. Acércate más, mi pequeño y atento Liorán. Envuelve tus manos en la manta de lana virgen y siente cómo el calor te prepara para entender un misterio vital. Hoy el viento sopla con fuerza desde el norte, trayendo consigo el aroma de la nieve lejana y recordándonos que un hombre sin una dirección clara es como una hoja seca a merced de la tormenta, que vuela sin rumbo hasta que se deshace contra las rocas. Viajemos con el alma al pueblo de Ofra, un lugar que en las lenguas antiguas significa el lugar del esfuerzo.
era un pueblo de pastores recios, donde la vida misma dependía de la atención constante y de la constancia inquebrantable. Allí vivía Nael, un joven pastor de manos fuertes y pies ágiles, pero cuya mente era tan volátil como la pelusa del cardo. Nael tenía un gran problema que lo atormentaba. Sus ojos nunca estaban donde estaban sus pies. Mientras caminaba guiando a su rebaño por las laderas peligrosas, su mirada se desviaba constantemente hacia los lados. Se quedaba embelesado mirando las ricas túnicas de seda de los mercaderes que pasaban por el camino real, o se distraía contemplando con amargura las fértiles tierras de los terratenientes vecinos, deseando fervientemente lo que otros poseían. Por mirar a la izquierda con envidia o a la derecha con una curiosidad vana, Nael tropezaba a cada momento con las piedras del camino y, lo que era mucho peor, descuidaba su propia senda sagrada. Su vida estaba llena de errores repetidos que lo avergonzaban. Hoy perdía una herramienta valiosa, mañana olvidaba cerrar el corral de las cabras. Nael vivía en un estado de confusión constante porque sus párpados no sabían mirar lo que tenía justo delante de su nariz. Eso es muy peligroso, guardián. Si yo camino por el bosque mirando las nubes de colores o los pájaros que cantan en las copas de los árboles, siempre termino raspándome las rodillas o perdiendo el sendero a casa. Pero Nael tenía ovejas vivas a su cargo. Ellas son tontitas y confían en que el pastor sepa exactamente por dónde va. ¿Es que Nael no se daba cuenta de que al mirar con ansia lo que era de otros, estaba perdiendo lo que Dios ya le había dado a él? ¿No sentía miedo de que el camino se terminara de golpe en un barranco y él no se diera cuenta por estar mirando las caravanas de los ricos? El error fundamental de Nael, pequeño mío, es que él pensaba erróneamente que mirar a los lados le ayudaba a saber qué quería en la vida, cuando en realidad esa mirada errante solo le impedía ver dónde estaba parado en ese preciso momento. Un día fatídico, mientras cruzaba un desfiladero estrecho y sombrío en las afueras de Ofra, Nael se distrajo mirando una caravana que brillaba con sedas exóticas y oro fino en el valle inferior. Sus ojos se llenaron de una codicia cegadora y sus párpados se cerraron a la realidad inmediata del terreno escarpado. En ese breve descuido de apenas unos segundos, un pequeño cordero, el más joven, blanco y débil de todo su rebaño, se desvió del camino y cayó por una grieta profunda y oscura. Cuando Nael volvió la vista al frente, sacudiéndose la fantasía de la riqueza, el cordero ya no estaba. El llanto agudo y desesperado del animalito subía desde la oscuridad de la roca como un reproche doloroso que le partía el alma. Nael intentó bajar para rescatarlo, pero ya estaba anocheciendo. La piedra estaba húmeda y era demasiado peligroso para alguien que no conocía bien el terreno. Aquella noche, solo bajo las estrellas frías de Ofra, el joven pastor lloró lágrimas de verdadera amargura. Se dio cuenta, con una claridad cruel, de que su falta de enfoque y su mirada distraída le habían costado una vida que estaba bajo su protección sagrada. En medio de su angustia y soledad, recordó una enseñanza que su madre le repetía con paciencia desde que era un niño pequeño, una frase que él siempre había ignorado por considerarla demasiado simple: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Pobre corderito, tan pequeñito en esa grieta fría. Pero a veces es muy difícil mirar solo al frente cuando el mundo está lleno de cosas brillantes y ruidos divertidos a los lados. Nael se sentía muy culpable por haber preferido mirar la caravana de oro. ¿Cómo pudo esa frase antigua ayudarle si ya parecía demasiado tarde para salvar al cordero? A veces las palabras de los sabios llegan cuando ya nos hemos caído y nos duele todo el cuerpo. Nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo de la mirada y rectificar el corazón, Liorán. Nael comprendió.
En el silencio de aquella noche estrellada, que su madre no le hablaba solo de las piedras físicas del camino, sino de la intención profunda del corazón. Mirar lo recto significa tener un propósito claro en la vida, una meta noble y digna, y no permitir bajo ninguna circunstancia que las distracciones, ya sean los deseos de lo ajeno, los miedos del pasado que nos persiguen, o las fantasías imposibles del futuro, nos saquen de nuestro deber sagrado en el presente. Nael logró rescatar al cordero a la mañana siguiente con mucho esfuerzo, cuerdas de cáñamo y heridas en las manos, pero algo en su espíritu se había transformado radicalmente. Decidió que, a partir de ese amanecer, su mirada sería como una flecha lanzada con precisión hacia un blanco. Aprendió con disciplina a no mirar hacia atrás con la nostalgia inútil por lo que ya perdió, ni hacia los lados con la envidia corrosiva por lo que otros tienen en abundancia. Empezó a observar con detalle cada paso de sus ovejas, cada pequeña irregularidad del terreno pedregoso, cada cambio sutil en el color del cielo que anunciara tormenta. Al enfocar sus ojos con determinación en lo que tenía justo delante, descubrió bellezas ocultas en su propio camino que antes nunca había notado. La frescura deliciosa del agua en los manantiales escondidos, la fuerza increíble de sus propios pies y la paz profunda que solo da el cumplir cabalmente con la tarea asignada por Dios. Qué bueno que el cordero está sano y salvo, y qué bueno que Nael aprendió por fin a ver lo que sí tenía delante de sus ojos. Mi papá siempre dice que el que mucho abarca con la vista, poco aprieta con las manos. Si Nael mira siempre al frente con rectitud, entonces ya no se perderá más en los desfiladeros, ¿verdad? Sus amigos y vecinos en Ofra notaron que ya no era aquel pastor distraído y descuidado de antes. El cambio real de un hombre siempre empieza en sus ojos y se termina notando en cada área de su vida pequeño. En Ofra, la gente del pueblo empezó a confiarle a Nael los rebaños más grandes y valiosos de la comunidad. Veían en él a un hombre firme, alguien que no se dejaba engañar por los espejismos brillantes del desierto, ni por las promesas vacías de los mercaderes. Sus párpados se dirigían siempre hacia lo que tenía delante, lo que significaba que era un hombre de una sola pieza, íntegro y sin dobleces en su carácter. Nael descubrió que la verdadera libertad no consiste en mirar a todas partes sin orden ni concierto, sino en tener la disciplina de mirar siempre hacia el lugar correcto. Su rebaño prosperó de manera asombrosa, su familia estuvo siempre segura bajo su guía y su corazón encontró un descanso que nunca tuvo cuando vivía distraído por lo ajeno. Entendió que el secreto infalible de avanzar por la vida sin perderse es mantener la vista fija en la verdad, en lo que es recto y en lo que Dios ha puesto generosamente delante de nosotros para que lo cuidemos. Al final de sus muchos días, Nael solía decir a los jóvenes pastores que empezaban el oficio: no busquen la luz en el camino ajeno ni en las posesiones de otros. Asegúrense únicamente de que su propia lámpara ilumine con fuerza el suelo que sus propios pies van a pisar ahora mismo. Tus ojos miren lo recto. Yo también quiero caminar con esa firmeza, guardián. Mañana, cuando vayamos juntos al mercado, te prometo que no me quedaré mirando los dulces ni los juguetes tallados si tengo que ayudarte a cargar las cestas pesadas. Miraré siempre lo que tengo delante para no tropezar con nadie y para que lleguemos rápido a casa a escuchar otra de tus historias maravillosas. Ese es el auténtico camino de la sabiduría, mi pequeño e inteligente centinela. No permitas nunca que el ruido del mundo te robe la atención, pues tu atención es en realidad tu vida misma manifestándose. Fija tus ojos con amor en la bondad, en el trabajo bien hecho y en la verdad más pura,
y verás cómo tu propia senda se vuelve llana, segura y llena de luz. El que mira siempre hacia adelante con integridad de corazón camina bajo la protección constante de una luz que las sombras nunca podrán apagar. Duerme ahora, con la mirada de tu alma fija en la paz de Dios, recordando siempre el consejo sagrado que el Rey Sabio dejó para ti en Proverbios, capítulo 4, versículo 25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Que tus párpados se cierren hoy con la paz del deber cumplido, para que mañana se abran con la claridad radiante de quien sabe exactamente hacia dónde se dirigen sus pasos en este mundo. Las huellas que decidió cambiar. Proverbios 4:26. Acércate, mi pequeño Liorán. Hay historias que solo se pueden entender cuando los pies están cansados y el sol empieza a ocultarse. Hoy viajaremos al desierto que rodea Beirut, la tierra de los pozos. Es un lugar vasto, donde el horizonte parece una línea infinita y la arena guarda las huellas de quienes pasaron por allí, aunque el viento pronto las borre. Allí vivía Abías. Era un hombre que había pasado casi toda su vida caminando. Sus pies eran duros como el cuero de sus sandalias, y sus piernas conocían cada atajo y cada vereda. Pero Abías tenía una costumbre peligrosa. Siempre elegía la ruta que parecía más fácil. Si veía un camino ancho y despejado, lo tomaba sin pensarlo, ignorando que a menudo esos senderos terminaban en barrancos o en arenas movedizas. Él decía: «Llevo años caminando, mis pies saben a dónde van por instinto». Pero su corazón nunca se detenía a cuestionar si el camino que sus pies elegían era el correcto. Abías avanzaba por inercia, siguiendo las huellas de otros sin detenerse jamás a mirar hacia abajo para ver qué estaba pisando realmente. ¿Caminar por instinto? Eso suena a cuando yo corro por el jardín sin mirar el suelo porque ya me lo sé de memoria, pero a veces piso una espina. ¿Abías no tenía un mapa o una brújula? En el desierto, si uno no examina por dónde va, puede terminar dando vueltas en círculos hasta que se acabe el agua. ¿Por qué tenía tanta prisa por avanzar sin mirar? La prisa es la mayor enemiga de la prudencia, pequeño. Abías creía que la experiencia era suficiente, pero la experiencia sin examen es solo repetición de errores. Una mañana, mientras el sol de Beerot caía como un mazo sobre su espalda, Abías tomó un sendero que parecía descender suavemente hacia un oasis. Estaba tan seguro de su paso que no notó que la tierra bajo sus pies estaba hueca por la erosión de las lluvias antiguas. De repente, el suelo cedió. Abías tropezó violentamente y cayó por una pequeña ladera, quedando atrapado entre unas rocas, incapaz de seguir andando. Allí, tirado en la arena, rodeado de un silencio que solo el desierto conoce, Abías se quedó observando sus propias huellas que bajaban desde la loma. Por primera vez en décadas, no miraba hacia el horizonte, sino hacia el suelo. Vio cómo sus pisadas eran erráticas, cómo se habían desviado del camino firme solo por buscar la pendiente más cómoda. En ese momento de dolor y quietud, recordó un consejo que había escuchado de un sabio en los pozos de Beerot. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Abías comprendió con un golpe de realidad que no todo camino transitado es el camino correcto y que él había estado avanzando a ciegas, confiando en sus pies, pero ignorando su juicio.
Examina la senda. Es como cuando mamá me dice que revise si mis zapatos están bien amarrados antes de subir al árbol. Abías estaba mirando sus huellas y se dio cuenta de que él mismo se había metido en el lío por no fijarse. Pero, guardián, si ya estaba caído y atrapado, ¿cómo podía arreglar su camino? Las huellas ya estaban marcadas en la arena. ¿Se puede cambiar de camino cuando uno ya se siente muy viejo para empezar de nuevo? Nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo, Liorán, mientras el aliento siga en tus pulmones. Abías pasó el resto del día recuperando fuerzas y revisando su pierna herida. Mientras lo hacía, tomó una decisión que cambiaría el resto de sus días. Al levantarse, con mucho esfuerzo y apoyado en su bastón, no intentó seguir por el camino fácil que lo había llevado al desastre. En lugar de eso, retrocedió con paciencia hasta encontrar la ruta alta, la que era más pedregosa y difícil, pero que corría sobre roca sólida. A cada paso que daba, Abías se detenía, miraba el suelo, probaba la firmeza de la tierra con su bastón y se preguntaba, ¿es este un paso recto o solo un paso cómodo? Aprendió que examinar la senda no es un acto de miedo, sino de profundo respeto por la vida. Paso a paso, aunque el camino era más largo y requería más esfuerzo, Abías encontró una seguridad que nunca había sentido. Su caminar se volvió rítmico y lleno de paz. Entendió que revisar el camino a tiempo no solo evita caídas físicas, sino que alinea el corazón con la verdad. Al llegar finalmente a los pozos de Beerot, no era solo un viajero que había llegado a su destino, era un hombre que había aprendido a ser el dueño de sus pasos. ¡Qué bueno que llegó a los pozos! Me imagino que el agua sabía mejor después de haber caminado con tanto cuidado. Y todos tus caminos sean rectos. ¿Eso significa que si reviso lo que hago hoy, mañana será más fácil caminar? ¿Abías les enseñó esto a los otros viajeros que encontraba en el desierto? Se convirtió en el guía más buscado de toda la región, Liorán. Pero ya no era el guía que corría por atajos. Era el anciano que siempre decía, «Detente y mira tus pies». A los jóvenes impetuosos les decía que no basta con tener fuerza para andar, sino que hay que tener la humildad de cuestionar la dirección. Les enseñó que cuando examinamos nuestras acciones, lo que decimos, lo que pensamos y hacia dónde nos dirigimos, nuestros caminos dejan de ser laberintos de errores para convertirse en sendas de rectitud. Abías vivió muchos años más, y aunque sus pies se volvieron más lentos con la edad, sus huellas en la arena de Beerot eran ahora las más rectas y seguras que nadie hubiera visto jamás. Él sabía que la verdadera paz no se encuentra al final de la ruta, sino en la certeza de que cada paso dado ha sido examinado y aprobado por la conciencia. Aprendió que la sabiduría no es saberse todos los caminos, sino saber elegir el único que es recto, sin importar cuánto cueste transitarlo. Examinar la senda. Yo voy a revisar mis pasos mañana, guardián. No quiero ir por el camino fácil si es un camino de mentira. Quiero que mis huellas sean rectas como las de Abías. Gracias por la historia de los pozos. Esa es la elección de los valientes, mi pequeño Liorán. Antes de que el sol salga mañana, recuerda que tus pies te llevarán a donde tu mente les ordene. No camines por inercia, ni sigas el rastro de la multitud si ese rastro se aleja de la bondad. Detente, mira hacia abajo, examina tu intención y asegúrate de que cada paso que des sea un paso hacia la luz. Duerme ahora en la paz de quien se prepara para ser un caminante sabio, recordando siempre la instrucción que ilumina la senda en Proverbios capítulo 4, versículo 26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Que tus sueños te muestren el mapa de la integridad y que mañana despiertes con la voluntad firme de caminar con verdad. El día que decidió no desviarse.
Proverbios 4:27. Acércate, Liorán, y ajusta bien esa manta sobre tus hombros. La historia de hoy ocurre en los alrededores de Mizpá, la Atalaya. Es una tierra de colinas altas y senderos estrechos que serpentean entre valles profundos. Allí, donde el horizonte siempre parece estar vigilándote, vivía Eliab. Eliab era un joven de piernas fuertes y aliento inagotable, el mensajero más rápido de la región. Su oficio era sagrado, llevar cartas y noticias entre las aldeas apartadas. En Mizpá, un mensaje podía salvar una cosecha o avisar de un peligro inminente. Eliab conocía el camino real, el camino de piedra que los antiguos habían construido con esfuerzo. Pero Eliab, como todo joven que siente que el tiempo se le escapa entre las manos, vivía bajo la constante tentación de la velocidad. Siempre había alguien en los cruces de caminos, mercaderes de ojos astutos o viajeros sin nombre, que le susurraba al oído: Eliab, ¿por qué rodeas la montaña? Si te desvías un poco a la derecha por ese desfiladero, llegarás antes de que caiga el sol. Si tomas la vereda de la izquierda, evitarás la subida. Eliab no entendía que en esos caminos desviarse solo un palmo de la ruta marcada no era ganar tiempo, sino empezar a perder la vida. Mizpá suena a un lugar donde es fácil perderse si uno no tiene cuidado, guardián. Pero, ¿por qué era malo tomar un atajo? Si Eliab era un mensajero, su trabajo era llegar rápido, ¿no? A veces cuando tú me pides que traiga agua del pozo, yo trato de correr por el pasto en lugar de ir por el sendero para terminar pronto y volver a jugar. ¿Qué había de malo en desviarse un poquito si el destino era el mismo? Esa es la trampa más antigua del mundo, pequeño mío. Creer que el fin justifica cualquier camino. El problema no era el tiempo, sino lo que se escondía en los desvíos. Los atajos de la derecha de Mizpá estaban llenos de salteadores que conocían bien la impaciencia de los jóvenes. Las veredas de la izquierda prometían sombra, pero terminaban en pantanos donde el pie se hundía sin remedio. Una tarde, mientras Eliab llevaba un mensaje urgente hacia la aldea del sur, se encontró ante un gran dilema. El sol estaba bajando rápido y el camino real rodeaba un gran bosque de espinos. En el cruce, un hombre vestido con harapos, pero con una sonrisa demasiado perfecta, le hizo una seña. «Joven mensajero, no pierdas 2 horas rodeando el bosque. Entra por este sendero de la izquierda. Es plano, sombreado y te ahorrará leguas de cansancio». Eliab miró el camino de piedra que subía una cuesta empinada y polvorienta, y luego miró la vereda fresca y fácil que el desconocido le ofrecía. Sintió la tentación en los músculos de sus piernas. El desvío parecía inofensivo, una pequeña concesión a su fatiga. No lo hagas, Eliab. Siempre que alguien te ofrece algo demasiado fácil, hay un truco escondido. Me da miedo ese hombre de la sonrisa perfecta. ¿Se acordó Eliab de lo que le habían enseñado en casa? Tú siempre nos dices que la rectitud es como un hilo de plata que no se debe romper. ¿Se detuvo a pensar antes de poner el pie en el camino de la izquierda? En ese instante de duda, cuando su pie ya se inclinaba hacia la sombra tentadora, un eco lejano resonó en su mente. Era la voz de su abuelo, un antiguo vigilante de la atalaya de Mizpá, que solía decirle: «No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal». Eliab comprendió de golpe que la derecha y la izquierda no eran solo direcciones en un mapa, sino las distracciones que nos sacan de lo que es justo y correcto. El hombre de la sonrisa perfecta empezó a insistir, incluso a burlarse de su miedo a la cuesta empinada. Pero Eliab, con un esfuerzo de voluntad que le dolió más que cualquier subida, dio media vuelta.
Apartó su pie del inicio de aquella vereda y volvió al camino de piedra, al camino que su deber le exigía transitar. No permitió que su deseo de comodidad lo desviara ni un centímetro de la ruta establecida. Sabía que si se desviaba una sola vez, la próxima sería más fácil hacerlo, y pronto ya no sabría cómo regresar al camino principal. ¿Y qué pasó con el hombre de la sonrisa? ¿Era realmente un peligro? Me imagino a Eliab subiendo esa cuesta polvorienta mientras el sol le quemaba la nuca. Debe ser muy difícil elegir el camino difícil cuando el fácil está ahí mismo, saludándote. ¿Llegó a tiempo con el mensaje o su obediencia lo hizo llegar demasiado tarde? Escucha bien esto, Liorán. Eliab llegó exhausto, con los pulmones ardiendo y las sandalias rotas, pero llegó a salvo y con el mensaje intacto. Más tarde se enteró de que el sendero de la izquierda no llevaba a ninguna aldea, sino a la guarida de unos ladrones que usaban a aquel hombre para atraer a los mensajeros y robarles sus valijas. Si Eliab se hubiera desviado, no solo habría fallado en su misión, sino que habría perdido su libertad y quizá su vida. Al mantenerse firme en el camino real, Eliab no solo protegió el mensaje, sino que protegió su propia integridad. Aprendió que la rectitud no siempre es el camino más corto, pero es el único que garantiza que llegarás a tu destino como la misma persona que salió de casa. No se dejó seducir por la derecha de la ambición fácil ni por la izquierda de la pereza engañosa. Simplemente caminó por donde debía caminar. Con los años, se convirtió en el jefe de mensajeros de toda Mitzpah, y a cada joven que entrenaba les entregaba una pequeña brújula con una sola instrucción: mantén el pie en la roca y no dejes que tus ojos busquen los atajos del mal. No desviarse, mantener el pie lejos del mal. Guardián, a veces yo quiero atajos para no hacer mis deberes, pero ahora entiendo que el camino de piedra es el que me mantiene seguro. Eliab fue valiente por decir no a la sombra. Yo también quiero ser un mensajero de la luz, como él. Esa es la lección final de la sabiduría, mi pequeño Liorán. La vida te ofrecerá 1000 atajos que parecen lógicos, cómodos y rápidos. Verás a otros desviarse, y por un momento parecerá que les va mejor que a ti. Pero tú mantén tu mirada en lo recto. No permitas que tu corazón se incline hacia las soluciones fáciles que ensucian la conciencia. Si mantienes tu pie apartado del mal, incluso cuando el camino sea cuesta arriba y el sol sea fuerte, llegarás a tu destino con una paz que nadie te podrá arrebatar. Tu vida será una línea recta de luz en un mundo lleno de curvas y sombras. Duerme ahora, sabiendo que el camino recto está trazado frente a ti y que mañana tendrás la fuerza para no desviarte ni un solo paso, recordando la promesa de Proverbios capítulo 4 versículo 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal.